Hola amigos, soy Jimena Conde y hoy te voy a estar contextualizando e informando sobre los acontecimientos que están pasando en México y en el mundo. Bienvenidos. Arrancamos con lo que pasó en la UNAM porque este caso es como una bolita de nieve que fue creciendo así. Este año más de 158,000 jóvenes presentaron el examen de admisión completamente en línea. Y yo sé que suena muchísima gente, pero en realidad es la cifra más baja en años desde el pico que vivieron en 2019. Entonces la demanda ha ido cayendo más de 30%. O sea, ni siquiera fue el examen más concurrido, simplemente fue el primero completamente en línea. Para organizarlo, la universidad destinó hasta 101 millones de pesos. El año pasado el proceso costó alrededor de 49 millones, es decir, la UNAM prácticamente duplicó la inversión para un sistema que prometía detectar trampas y blindar todo el proceso. Pero ahora sabemos que incluso se reportaron casos de suplantación de identidad, uso de celulares, ayuda de otras personas e incluso inteligencia artificial. ¿Cómo se dieron cuenta de que algo no estaba bien? Por una simple estadística. Déjame te lo cuento. El examen tiene 120 preguntas. Entre 2021 y 2025, sacar más de 100 aciertos, es decir, un resultado casi perfecto, era súper raro. Solo lo lograban 3 o 4 de cada 100 aspirantes. Este año lo logró 1 de cada 6. Se multiplicó por más de 4. Y ahí fue cuando la comisión técnica dijo, a ver, espérense, algo aquí no cuadra. Y comenzaron a revisar los exámenes y es cuando la bolita de nieve crece porque al final terminaron cancelando alrededor de 3,174 exámenes por trampa. Pero aquí viene otra parte muy interesante y que no se nos puede ir, ¿eh? La empresa encargada de todo este proceso se llama Territorium Life. La UNAM la contrató por adjudicación directa, es decir, sin haber hecho una licitación pública, bajo el argumento de que era la única empresa que tenía la experiencia suficiente para organizar un examen de este tamaño. ¿Y qué prometía Territorium? Tener un supervisor por cada 150 aspirantes, vigilancia en tiempo real, IA para detectar irregularidades y resguardar el 100% de los videos, audios y fotografías de cada examen. Según la investigación del Universal, varias de esas obligaciones no se cumplieron e incluso la empresa podría enfrentar una multa superior a los 10 millones de pesos. Y ojo, porque no es la primera vez que Territorium enfrenta este tipo de cuestionamientos. Otra investigación del Sabueso documentó que cuando trabajó con una institución educativa en Colombia, hubo retrasos, incumplimientos, sanciones económicas y hasta un sindicato calificó la plataforma como textual, una estafa como herramienta de apoyo a la formación. Por cierto, Territorium no es una empresa cualquiera, también tiene contratos con otras dependencias del gobierno como el INE, por ejemplo. Pero bueno, ahora en la UNAM las consecuencias ya empezaron. Patricia Dávila dejó la Secretaría General de la UNAM, área de la que dependía la contratación de Territorium. Pero Dávila era además la primera mujer en ocupar ese cargo en toda la historia de la universidad y fue nombrada en 2023 por el propio rector, Leonardo Lomelí. También la universidad ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México y anunciaron que se repetirá el examen, pero solo para quienes ya habían sido seleccionados. Básicamente es para comprobar si ese puntaje sí fue producto de su esfuerzo o si, como le llama la UNAM, hubo irregularidades. Pero hay que decirlo como lo que es. Es para ver si sí hicieron trampa. ¿Y saben qué? Esto de la UNAM para mí es el reflejo de una situación más profunda y es el rezago educativo que tenemos en México. Ahorita más adelante les voy a contar unos datos que están bien alarmantes al respecto. Pero bueno, esto también refleja el rezago que tenemos frente a la inteligencia artificial. Porque piénsenlo, usaron IA para pasar su examen de admisión, pero esa misma IA hoy en día ya te está desplazando de tu primer empleo. Sales de la universidad, consigues tu puesto de junior y las tareas que antes te pedían a ti en una empresa, en muchos casos, no digo que en todos, ya las puede hacer una inteligencia artificial. Para que se den una idea, les voy a contar sobre un estudio de Stanford donde agarraron nóminas reales. O sea, no fue una encuesta de, oye, ¿cómo te sientes con la IA? No, sino pagos reales de millones de trabajadores. Y se pusieron a ver qué está pasando con el empleo de los jóvenes en las carreras donde la IA ya puede meter mano. Que por cierto, eran carreras como desarrollo de software, atención al cliente y funciones administrativas. O sea, trabajos donde las tareas son repetitivas, se pueden verificar fácil y ya existe suficiente formación para que una IA las aprenda rápido. Lo que encontraron es que el empleo junior en áreas como esas cae año con año desde que salió ChatGPT, o sea, desde finales del 2022. Ya vamos casi 4 años y el número acumulado ya es fuerte. Por ejemplo, en desarrollo de software, el empleo para gente de 22 a 25 años ha caído alrededor del 20% desde entonces. Miren, para que se den una idea y entiendan bien esto, la ruta normal es universidad,
luego becario, luego junior y de ahí ya va subiendo escalón por escalón. Pues resulta que ese primer escalón, el que está entre ser becario y ser junior, esas tareas básicas con las que uno empieza a aprender el oficio, es justo el que la IA ya está haciendo sola. Si de por sí ser becario está cañón porque te pagan poco, exigen luego experiencia que obviamente no tienes, ahora súmale que la IA también le está entrando ahí. ¿Y qué onda con México? Seguro te lo preguntaste. Y la tasa de desempleo general del país, o sea, contando todas las edades, es de apenas 2.5%, así que los jóvenes nos está pegando casi el doble. Y de los que sí tienen trabajo, casi 6 de cada 10 están en la informalidad. Eso quiere decir que no tienen IMSS, no tienen prestaciones, no tienen la protección real que deberían de tener ante un empleo formal. Y lo más loco es que en México se gradúan 1,700 profesionistas cada día. O sea, hay muchísima gente saliendo de la universidad, pero 7 de cada 10 empleadores dicen que no encuentran el talento que necesitan. No es que falten vacantes o que sobren egresados en automático, es que las empresas están pidiendo algo que ya cambió y lo que un recién egresado típico ofrece ya no siempre encaja. Está cañón, ¿no? Porque uno estudia, se prepara y aún así el panorama pinta así de complicado. Por cierto, me gustaría saber si ustedes están empezando su carrera, si son becarios. Cuéntenme su experiencia en los comentarios, incluso qué opinan sobre esta situación. Y bueno, dije al principio que todo esto también tiene que ver con el rezago educativo que tenemos en México. Y es cierto, pero ese rezago no empieza en la universidad ni cuando ya estás buscando chamba. Empieza desde la primaria y por eso quiero hablarles de otra cosa que hace poco pasó. ¿Se acuerdan que hace unos meses se decía que en México ya nadie puede reprobar? Pues es falso, todavía se puede. Lo que pasó realmente fue que básicamente la Suprema Corte confirmó un acuerdo de la SEP que ya existía desde el 2023. Lo que hizo fue eliminar la reprobación automática por faltas o por bajo promedio en ciertos casos. O sea, no desapareció la reprobación, desapareció la reprobación automática. En México sí puedes seguir reprobando, solo que ahora las reglas cambiaron. En preescolar y primer grado de primaria, los alumnos pasan al siguiente grado únicamente por haber cursado el ciclo escolar, o sea, es así rápido. Pero a partir del segundo de primaria y hasta secundaria sigue siendo necesario obtener un promedio mínimo de 6 para acreditar el año. Solo que ahora puedes pasar con hasta 4 materias reprobadas, siempre y cuando recibas regulación obligatoria y acompañamiento. Pero si repruebas más de 5, entonces sí, ahora sí ya repites el año. ¿Y cuál es el cambio más importante? Antes, si faltabas a más del 20% de las clases, reprobabas automáticamente sin importar tus calificaciones. Esa regla desapareció y ahora la asistencia por sí sola ya no determina si repruebas o no. El detalle está en que se le pide más a las escuelas cuando el presupuesto para hacerlo ha ido bajando. Ahí te voy a contar la carnita, vamos a desmenuzar esto. Desde el 2016 el gasto público en educación en México empezó a disminuir y hasta la fecha no se ha recuperado. Para que se den una idea, en 2015 se destinaba alrededor del 3.5% del PIB a educación y hoy ronda entre el 3%, o sea, hay una tendencia a la baja. ¿Y saben qué dice la propia ley mexicana sobre educación? Que debería de ser el 8% del PIB. O sea, ni por aquí ni por allá estamos a menos de la mitad de lo que marca nuestra propia ley. Y los resultados se notan. Hay una prueba que se llama PISA que aplica la OECD cada 3 años en más de 80 países para medir que también leen, calculan y razonan los chavos de 15 años. Y es la evaluación educativa más importante a nivel mundial. La última vez que se conocieron resultados fue en 2022. Y ahí México quedó en el lugar 35 de 37 países de la OCDE. Solo la mitad de los estudiantes mexicanos entendía lo básico de un texto que leía. Y en matemáticas estaba mucho peor porque apenas 1 de cada 3 dominaba lo elemental. Y fue la caída más fuerte de México desde que empezó a hacer este examen, hace más de 20 años. Ojo, ya se aplicó la siguiente ronda de PISA en 2025, pero esos resultados los vamos a conocer hasta diciembre de este año. Así que todavía no sabemos si la tendencia sigue empeorando o si hubo alguna mejora, pero lo que sí sabemos, y con certeza, es cómo estábamos hasta el último dato oficial, y es mal y en caída libre. Y bueno amigos, así cerramos estos temas. Tenemos un examen de admisión que se cayó a pedazos por trampas con IA. Tenemos jóvenes que aunque no hagan trampa, van a salir con un mercado laboral donde la misma IA les está quitando el primer escalón. Y tenemos un sistema educativo desde la primaria con menos presupuesto del que la propia ley exige y con resultados que ya venían mal desde antes de todo esto. Esto es sin duda un problema de todo el sistema, de arriba a abajo. Y honestamente a mí sí me preocupa.
Y ojalá esto sirva para que se hable más del tema y no solo cuando hay un escándalo, sino todo el tiempo. Y a ustedes de verdad me interesa mucho leerlos en los comentarios. Cuéntenme cómo la están viviendo, qué opinan, si están de acuerdo o no con algo de lo que dije el día de hoy. Y bueno amigos, ya están contextualizados. No se olviden de informarse, cuestionarse y ser buenas personas. Nos vemos en el siguiente video.